Son las 7:42 de la mañana y estoy mirando a mi mujer bajarse de un coche que no es el suyo. No la he seguido. No he contratado a ningún detective. No estaba buscando nada. Solo estoy en la cafetería donde paro cada mañana antes de entrar a la oficina, como llevo haciendo desde hace 3 años. Me gusta ese sitio porque hacen el café fuerte y la camarera se ríe de mis chistes malos. Es mi rutina. La única cosa que aún me pertenece. Y de pronto, Clara aparece del lado del copiloto de un Audi negro, con el pelo todavía húmedo y la blusa arrugada. Se despide del conductor con un gesto rápido. Ni beso ni abrazo, pero se conocen. No hay duda. ¿Quieres saber lo peor? Hoy es jueves. Ella empieza a trabajar tarde los jueves. Siempre lo ha hecho. Me decía que era su mañana tranquila, que la aprovechaba para dormir un poco más, ducharse sin prisa y desayunar en la terraza con su libro. Pero resulta que no estaba leyendo ninguna novela. Estaba en un coche ajeno a las 7:00 de la mañana, bajándose con cara de ojalá nadie me vea. Mala suerte, Clara. Aquí estoy, con mi café hirviendo y mi cara de imbécil. En ese momento no sentí rabia. Ni tristeza. Sentí sorpresa. Una sorpresa sucia, como cuando encuentras algo podrido en la nevera. Porque hasta ese minuto, no sospechaba absolutamente nada. Ni señales, ni peleas, ni frío en la cama. Nada. Clara y yo llevábamos 9 años juntos, y yo la habría defendido ante cualquiera. La habría apostado en una mesa de póker como una mano ganadora. Estaba seguro de ella. Y de pronto, la veo bajar de un coche con esa actitud de acabo de hacer algo que no se lo contaría ni a mi sombra. No la enfrenté. No salí corriendo detrás de ella. No le grité en la calle. Me limité a mirar cómo entraba al estanco de la esquina, se ataba el pelo en una coleta y caminaba calle abajo como si nada. Me terminé el café de un trago. Me quemé la lengua y ni siquiera me importó. Entré a trabajar como un robot. Nadie notó nada. Hice mis llamadas, envié mis correos, y cuando un cliente me pidió un favor de última hora, le dije que por supuesto, como siempre. El mundo seguía girando. Pero yo ya no. Pasé todo el día repasando cada conversación, cada gesto, cada te quiero de las últimas semanas. Empecé a ver grietas en cosas que antes parecían sólidas. ¿Ese sábado que canceló la cena con mis padres porque tenía migraña? ¿El perfume nuevo que no usaba conmigo? ¿La vez que llegó a casa diciendo que se le había pinchado la rueda y no tenía cobertura para avisarme? Antes me parecían detalles. Ahora me parecían excusas mal hechas. No dormí esa noche. Ella sí. Se durmió en el sofá viendo una serie. Como si nada. Como si esa mañana no se hubiera bajado de un coche a 7 calles de casa con pinta de haber pasado la noche fuera. Me quedé mirándola dormir, preguntándome si me estaba volviendo loco, si estaba malinterpretando todo. Pero no. Yo no era un paranoico. Lo vi con mis propios ojos. Y eso, amigo, es algo que no puedes desver. Al día siguiente no dije nada. Me comporté igual que siempre. Preparé el desayuno, le pregunté por su agenda, le di un beso en la mejilla antes de irme. Ella actuó normal. Rió con uno de mis chistes tontos mientras se ponía los pendientes. Y yo, como un actor mediocre, seguí con mi papel. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había desconectado. Como si una parte se hubiera roto para siempre. Y en vez de explotar, me volví frío. Silencioso. Empecé a observar. A planear. A prepararme. Porque si hay algo que no soporto, más que el engaño, es que me tomen por tonto. Esa noche, mientras Clara dormía a mi lado como si no pasara nada, con la respiración tranquila y su cuerpo dándome la espalda como siempre, yo ya estaba seguro de que tenía que saber la verdad entera, no porque quisiera comprobar si era cierto o no,
porque ya lo era, sino porque necesitaba conocer el nivel de la traición, el grado exacto de hasta dónde había llegado todo, si solo era sexo o había afecto, si era un tipo cualquiera o alguien que tenía algún tipo de conexión con nuestra vida, con nuestro entorno, con nuestro mundo, y no quería acceder a su móvil ni husmear en sus cosas porque eso me habría puesto a su nivel, no moralmente, sino emocionalmente, y yo no quería actuar como un tipo desesperado, herido, arrastrado por la rabia, no, quería entender fríamente qué estaba ocurriendo y cuánto tiempo llevaba ocurriendo, porque si había una mínima posibilidad de que todo esto fuera reciente, quizás había alguna explicación, pero si llevaba meses o incluso años, entonces era simplemente una vida falsa, una comedia larga que no tenía ningún sentido continuar, así que decidí que lo mejor sería comenzar a hacer preguntas sutiles, pequeñas trampas verbales, pequeñas observaciones sin confrontación directa, solo para ver qué decía, cómo reaccionaba, si titubeaba, si mentía mal o si tenía ya todo tan preparado que se notara que era una mentira vivida con naturalidad. La mañana siguiente fue exactamente igual a todas las anteriores. Clara preparó el café mientras yo me duchaba, ella dejó su taza a medio tomar como siempre y me preguntó si iba a venir mi hermano el fin de semana. Yo le dije que no, que estaba de viaje, y ella simplemente dijo como si le diera igual. Y eso me sirvió de termómetro emocional porque mi hermano siempre le había caído mal y ahora ni siquiera hacía el esfuerzo de fingir interés en nada de lo que me pasaba, ni en mí ni en mí entorno, y eso fue el primer pequeño dato que confirmé mentalmente como señal de desconexión real, porque una cosa es engañar y otra cosa es ni siquiera esforzarte en mantener las formas con la persona con la que vives. Así que le pregunté sin darle importancia que había hecho el jueves por la mañana, así como quien no quiere la cosa, mientras ella ponía mantequilla en una tostada. Me miró con esa cara que ponen los que no saben si estás preguntando en serio o estás simplemente comentando algo sin intención. Se lo pensó apenas 2 segundos y me dijo que había ido al gimnasio pero que no se sintió bien y se volvió antes de lo habitual. Entonces le pregunté si había ido con el coche o andando y me dijo que andando. Y ahí fue cuando me tragué la sonrisa amarga, porque yo la había visto bajarse de un coche, y no precisamente el suyo, y eso no me cabreó en ese momento, al contrario, me tranquilizó, porque significaba que estaba mintiendo sin saber que yo sabía la verdad, lo cual era perfecto para mí porque me daba margen, me daba espacio para seguir observando, para ver cómo lo gestionaba a ella, si se delataba, si cambiaba la versión, si se contradecía, y entonces le pregunté algo más, le dije que si había hablado con su madre esta semana, y me dijo que sí, que el martes por la tarde. Y eso me descolocó un poco porque el martes por la tarde habíamos estado los dos en casa, tirados viendo una serie, así que eso ya no cuadraba con nada, y me di cuenta de que ni siquiera tenía cuidado en sus mentiras, simplemente decía lo primero que se le venía a la cabeza, como si yo fuera idiota o como si ya no le importara si me daba cuenta o no. Decidí que tenía que averiguar quién era el tipo del coche, no por celos, sino por estrategia, porque si iba a confrontarla en algún momento necesitaba saber con quién me estaba comparando, si era alguien con más dinero, con más tiempo libre, si era alguien joven o alguien mayor, si era alguien de su trabajo, y no tenía ganas de esperar a que pasara otra semana para verla bajarse otra vez de ese coche. Así que fingí que iba a trabajar un poco más tarde el lunes siguiente y en vez de ir a la oficina me fui al mismo sitio de la cafetería, con la esperanza de que se repitiera la escena, porque algo me decía que eso no había sido una casualidad, que ese punto de encuentro estaba elegido por comodidad o por costumbre. A las 7:41 de la mañana vi el mismo Audi negro aparcar en doble fila, el mismo movimiento, ella bajándose rápido, el conductor sin bajarse, Clara ajustándose el abrigo mientras se colocaba una coleta. Y esta vez, sin pensarlo mucho, me levanté, salí con el café en la mano, crucé la calle como si yo fuera cualquier peatón, y me acerqué lo suficiente como para ver la cara del conductor cuando bajó un poco la ventanilla para decirle algo que no alcancé a oír, pero sí lo suficiente para verle el rostro, y ahí se me revolvió todo por dentro, porque lo conocía. Era Jorge, el jefe de Clara, un tipo que había venido a cenar a casa 3 veces, que me había dado la mano, que había jugado con mi perro en el salón,
que se había reído con nosotros en la terraza, un cabrón que me miraba a los ojos mientras me mentía como un profesional, que hablaba de su mujer y de sus hijos como si tuviera una vida perfecta y honorable, y que después se follaba a mi mujer en cualquier sitio a la hora que le diera la gana antes de entrar a la oficina como si fuera algo normal. Y de pronto todo empezó a encajar, los días que Clara se quedaba más tiempo en el trabajo, las reuniones extra, los cursos de formación fuera de Zaragoza, los regalos que nunca sabía quién le había hecho, todo tenía ahora una explicación simple y asquerosa. No me vio, o al menos fingió no verme, y yo tampoco dije nada, simplemente caminé hacia mi coche, conduje hasta el trabajo y ese día no hablé con nadie, no respondí llamadas, no hice ninguna reunión, estuve toda la mañana con la pantalla del ordenador encendida sin mover un dedo, repasando mentalmente cada mentira, cada escena, cada momento compartido con ella en los últimos meses, y sintiéndome más estúpido con cada recuerdo, porque lo que más me dolía no era que me hubiera engañado, sino que yo no me hubiera dado cuenta, que me lo hubiera creído todo como un ingenuo, como un tipo que confía demasiado, como un marido que piensa que el amor basta, y no, no basta. Por la noche, Clara se duchó y salió del baño con su pijama de siempre, me preguntó si quería ver algo juntos, le dije que no, que tenía que trabajar, me dio un beso en la frente y se fue al salón. Y mientras la escuchaba cambiar de canal como si fuera una esposa cualquiera, yo ya había tomado una decisión, porque si ella había tenido la libertad de esconderme una vida entera durante tanto tiempo, yo ahora tenía el derecho de construir mi propia forma de terminar esto, pero a mi manera, sin escándalos ni gritos, sin rogar explicaciones ni pedir disculpas por enfadarme, porque ya no se trataba de salvar nada, se trataba de recuperar el control, aunque fuera por última vez. El sábado por la mañana me desperté antes que ella, y no fue por casualidad. Me quedé sentado en el borde de la cama durante unos minutos observando su espalda, el modo en que respiraba tranquila, como si el mundo no le debiera ninguna explicación, como si todo en su vida estuviera exactamente como tenía que estar. En ese momento me pareció una completa desconocida, una persona con la que compartía una casa, una cama, pero que no tenía nada que ver con la mujer con la que me había casado. No había culpa en su cara ni tensión en sus músculos, ni una sola señal de incomodidad por haber mentido, por haber fingido, por haberme usado como la coartada perfecta durante semanas, meses, tal vez más tiempo del que yo podía imaginar. Me duché sin hacer ruido, preparé café y me senté en la mesa de la cocina como si todo fuera normal. Cuando ella apareció con su bata y su moño desordenado, bostezando, saludándome con un beso en la mejilla, pensé en cómo había sido capaz de sostenerme la mirada después de acostarse con otro hombre, de volver a casa y meterse en mi cama como si nada hubiera pasado. Esa mañana no hablé demasiado, dejé que fuera ella quien rellenara el silencio con pequeñas anécdotas del trabajo, comentarios sobre el tiempo, cosas sin importancia que usaba para mantener la conversación viva, como quien riega una planta que ya está seca por dentro. Yo asentía, hacía ruidos breves de aprobación, respondía con frases simples para no levantar sospechas, y cada palabra que decía me sonaba como si viniera de otra persona. Me preguntó si quería salir a dar una vuelta más tarde, ir a comer a algún sitio, tal vez al centro, como antes. Le dije que no estaba de humor, que tenía cosas pendientes. Ella no insistió, se limitó a encogerse de hombros y cambiar de tema. Por dentro, mi cabeza era un motor encendido, ya no estaba dudando, ya no estaba esperando, ya no necesitaba más pruebas ni más versiones de su boca. Había decidido que no iba a hablar con ella hasta tener todo listo. No una conversación, no una discusión, no una petición de explicaciones. Yo iba a tomar decisiones concretas, sin dejar espacio para la manipulación emocional, sin darle la oportunidad de volver a mentirme con su cara tranquila y sus argumentos preparados. Ya no me interesaba lo que tuviera que decir. Quería actuar. Ese mismo día, mientras ella estaba en la ducha, agarré la copia de su contrato laboral que tenía archivada en casa, donde estaban los datos del despacho donde trabajaba, el número de oficina, el horario exacto. Busqué en internet el nombre de Jorge, su jefe,
el mismo que la había dejado en la calle a las 7:42 de la mañana 2 veces en una semana. Encontré su perfil en la web de la clínica, su correo corporativo y una foto que me confirmó que no me había equivocado. Me pasé 2 horas construyendo un mensaje neutral, sin amenazas, sin insultos, sin dramas. Un correo en el que simplemente le decía que yo sabía todo, que no necesitaba que lo confirmara, que no iba a hacer escándalo en su trabajo, que no me interesaba hundirle la vida, pero que si no desaparecía de la nuestra inmediatamente, iba a enviarle pruebas a su esposa, a sus hijos, a los otros socios del despacho, al consejo administrativo, a todos. Y esas pruebas no las tenía aún, pero las iba a conseguir. No me interesaba hacerlo público, no quería joderle la carrera, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que siguiera viéndose con Clara como si esto no tuviera consecuencias. Le di un plazo claro, hasta el viernes siguiente. Si no había ninguna señal de que se había alejado por completo, las consecuencias serían proporcionales. No envié el correo todavía, porque antes necesitaba asegurarme de tener algo que mostrarle. Así que al día siguiente fui a una tienda de electrónica, compré una grabadora pequeña, una cámara con sensor de movimiento y una tarjeta de memoria de gran capacidad. Aproveché que Clara iba a pasar la tarde con sus amigas, o eso decía ella, y coloqué la cámara en el recibidor, en una estantería alta con vista directa a la puerta. Nadie miraría ahí. Conecté el sensor, programé la cámara para que grabara únicamente cuando detectara movimiento. Era pequeña, casi invisible. También dejé una grabadora en la consola de entrada, justo donde ella suele dejar las llaves, por si llegaban a hablar ahí. No sabía cuándo ocurriría, pero algo me decía que el tipo vendría a casa en algún momento. Ojalá no lo hiciera, ojalá todo fuera en hoteles o en su coche, pero si había una mínima posibilidad de que Clara lo hubiera traído a nuestro piso, entonces necesitaba esa prueba. No por celos. Por dignidad. Durante los siguientes 3 días no ocurrió nada fuera de lo normal. Ella seguía comportándose igual, fingiendo normalidad, mirándome a los ojos, riendo de vez en cuando, haciendo planes como si todo estuviera bien. Yo por dentro me sentía un extraño. Dormía con ella pero ya no era mi mujer, comía con ella pero ya no era parte de mi vida, caminaba a su lado por la calle pero ya no había conexión, solo una sensación constante de estar presenciando una obra de teatro en la que ella era actriz y yo el público engañado. Y no lo soportaba más. El jueves por la tarde, mientras yo estaba en el trabajo, me llegó la notificación del sistema de movimiento de la cámara. Me encerré en el baño del despacho, descargué la grabación en el móvil, la adelanté rápido y lo vi. Jorge, entrando en mi casa a las 15:12 de la tarde, saludándola con un beso en la boca, dejándose caer en el sofá como si estuviera en su casa. No vi el resto, no lo necesitaba. Ya tenía lo que me hacía falta. Esa misma noche, mientras ella se duchaba después de volver del supermercado, conecté el ordenador, descargué el video, edité el fragmento con su entrada a casa y su saludo, le puse fecha y hora, lo subí a un servidor privado y copié el enlace en el correo que había redactado el sábado. No añadí nada más. Solo lo envié. A la mañana siguiente, Jorge respondió con un simple entendido. No volví a ver su coche cerca del piso ni su nombre aparecer en el historial de llamadas de Clara. No sé si fue por miedo, por vergüenza o por estrategia, pero me dio igual. Había dado el primer paso. Ese viernes, por primera vez en 2 semanas, dormí tranquilo. Pero eso solo fue el principio. La venganza contra Clara no iba a ser un gesto impulsivo ni una conversación a gritos. No. Iba a ser algo más grande. Más medido. Algo que no pudiera borrar ni minimizar con sus excusas baratas. Había convivido con una actriz demasiado tiempo. Ahora me tocaba a mí escribir el guión. No le dije nada durante 4 días, 4 días en los que Clara siguió viviendo dentro de la mentira con la tranquilidad de quien cree que nadie ve lo que está haciendo, 4 días en los que yo me levanté, fui a trabajar,
Volví a casa, cené con ella y hasta escuché sus comentarios sobre compañeros de trabajo y pacientes como si todavía me importara algo de eso, pero por dentro ya estaba en otro lugar, porque ya no estaba reaccionando, estaba ejecutando, y eso cambia por completo la forma en la que miras a la persona que tienes enfrente, ya no como a alguien a quien amas sino como a alguien que ha tomado una decisión y ahora tiene que enfrentarse a lo que esa decisión provoca. Así que aproveché que ese miércoles por la tarde ella tenía turno largo en la clínica y me tomé el día libre sin decírselo, fui a casa, saqué una carpeta grande que tenía guardada con documentos de los dos, escrituras, cuentas, contratos, todo lo que durante años habíamos ido acumulando como una pareja normal. Y empecé a separar lo mío de lo nuestro con una calma que incluso a mí me sorprendió, porque ya no estaba nervioso ni enfadado, estaba concentrado, y esa frialdad era nueva para mí, pero también era necesaria para no dejarme arrastrar por una conversación inútil cuando llegara el momento. Fui al banco, hablé con el gestor que llevaba nuestras cuentas conjuntas, pedí que se bloquearan las transferencias automáticas que salían hacia su tarjeta personal y que cualquier movimiento por encima de cierta cantidad necesitara firma doble, no le di explicaciones. Solo dije que había una reestructuración familiar en curso, y nadie hizo preguntas porque esas cosas pasan todos los días. Después fui a la notaría y pedí cita para revisar el acuerdo de convivencia que habíamos firmado cuando compramos el piso, porque yo había puesto la mayor parte del dinero de la entrada y eso, por suerte, estaba por escrito, y mientras iba de un sitio a otro me di cuenta de algo que no esperaba, que no me sentía débil, no me sentía roto, me sentía ocupado, y eso me salvaba de tener que pensar en ella como alguien que todavía tenía poder sobre mí. Esa noche, cuando Clara volvió a casa, me encontró sentado en el salón, sin la televisión encendida, con una copa de vino que no estaba bebiendo y una expresión que hizo que se quedara quieta en la puerta durante un segundo más de lo normal, y yo la miré sin cambiar el tono de voz, sin levantarme, sin ninguna teatralidad. Y le dije que teníamos que hablar porque ya no iba a seguir actuando como si todo fuera normal, y ella se sentó en el sofá con una sonrisa nerviosa y me preguntó qué pasaba. Como si no tuviera ni idea de por qué yo estaba así, y eso fue casi lo más insultante de todo, que todavía pretendiera que yo era el mismo tipo que no se daba cuenta de nada. Le dije que sabía lo de Jorge, que lo sabía todo, que no iba a entrar en cómo ni desde cuándo porque eso ya no importaba, y durante un segundo su cara se quedó completamente blanca, sin lágrimas, sin palabras, sin ningún gesto dramático, solo una expresión de alguien a quien le acaban de quitar la alfombra de debajo de los pies, y me dijo que no era lo que parecía, que no era tan simple, que yo no entendía lo que había pasado entre ellos, y yo no la dejé seguir porque no me interesaba escuchar una versión que solo iba a intentar justificar lo injustificable. Así que le dije que lo que había hecho tenía consecuencias y que una de ellas era que yo ya no iba a seguir siendo su red de seguridad mientras ella hacía lo que le daba la gana a mis espaldas. Clara empezó a hablar rápido, a decir que se había sentido sola, que nuestra relación llevaba tiempo mal, que yo estaba distante, que ella necesitaba sentirse deseada. Escuché todas esas frases sin interrumpirla, no porque me convencieran, sino porque quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar para no aceptar que simplemente había tomado una decisión egoísta. Y cuando terminó le dije que nada de eso justificaba que trajera a otro hombre a nuestra casa, que nada de eso borraba el hecho de que me había mentido a la cara durante semanas, que nada de eso hacía que yo tuviera que quedarme ahí fingiendo que todavía éramos un matrimonio cuando ella ya había salido por la puerta hace tiempo. Ella me pidió que no exagerara, que no había sido para tanto, que solo había sido algo que se le fue de las manos, y ahí fue cuando sentí la primera oleada de algo parecido a rabia, porque para mí no había nada pequeño en lo que había hecho, así que le dije que ya había hablado con su jefe, que él sabía que yo sabía, que él ya no iba a aparecer más por aquí, y que eso era un regalo que yo le estaba haciendo a ella, no a él, porque no tenía ganas de convertir esto en un circo público, pero que no confundiera eso con debilidad, porque ya no tenía ninguna intención de protegerla. El silencio que siguió fue largo, pesado, incómodo, y ella empezó a llorar, no con lágrimas discretas sino con esos sollozos ruidosos que buscan provocar lástima,
y yo me quedé sentado mirándola sin acercarme, sin tocarla, sin decirle que todo iba a estar bien, porque nada iba a estar bien a partir de ese momento, y se lo dije con claridad, le dije que iba a separarnos, que iba a iniciar los trámites para vender el piso o para que ella me comprara mi parte, que las cuentas conjuntas ya estaban bloqueadas, que todo lo que había construido con ella ya estaba siendo desmontado pieza por pieza, y que no había marcha atrás. Ella me llamó frío, me dijo que no tenía corazón, que estaba siendo cruel, que no podía tratarla así después de tantos años juntos, y yo le respondí que la crueldad había sido suya cuando decidió mentirme, cuando decidió acostarse con otro y volver a casa a besarme, cuando decidió usarme como un mueble mientras vivía otra vida fuera, y que lo que yo estaba haciendo ahora no era venganza, era simplemente dejar de fingir que todavía éramos algo que ya no existía. Me dijo que había terminado con él, que lo había hecho por mí, que podíamos intentarlo, que podíamos ir a terapia, que podíamos arreglarlo, y yo le pregunté si lo habría terminado si yo no me hubiera enterado, y no respondió, bajó la mirada, y eso fue suficiente, porque la respuesta estaba ahí, en ese silencio incómodo que no supo rellenar, y le dije que no me interesaba ser la segunda opción de nadie, que no me interesaba competir con un hombre al que ella había elegido mientras yo creía que todavía estábamos juntos, que yo no iba a vivir así ni un día más. Se levantó del sofá, se acercó a mí y me pidió que por favor no destruyera nuestra vida, que pensara en los recuerdos, en lo que habíamos sido, y yo me levanté también, la miré a los ojos y le dije que nuestra vida ya la había destruido ella, que yo solo estaba recogiendo los restos para que no me cayeran encima, y que a partir de ese momento cada uno iba a tener que cargar con lo que había hecho. Esa noche durmió en el sofá, y yo en la cama, no por comodidad, sino porque ya no quería compartir ni el mismo espacio físico con ella, y mientras escuchaba sus movimientos al otro lado de la puerta, sus pasos, su respiración, su llanto contenido, no sentí alivio ni satisfacción, sentí algo mucho más simple y mucho más definitivo, sentí que ya no me debía nada a nadie, y eso, después de semanas viviendo dentro de una mentira, era lo único que realmente importaba. El sábado por la mañana, Clara no estaba en casa cuando me levanté. No había dejado nota, ni mensaje, ni nada. Su bolso ya no estaba en la mesa, y sus zapatillas no estaban junto a la puerta. Tampoco había café hecho. Solo un silencio raro, como si la casa se hubiese quedado vacía por completo. Caminé por el pasillo, entré en el salón, miré hacia el sofá donde había dormido la noche anterior y estaba vacío, la manta doblada con cuidado sobre el respaldo. No me molesté en llamarla, no tenía ninguna razón para hacerlo. Si se había ido era porque necesitaba espacio, o eso se estaría diciendo a sí misma. Yo no necesitaba más espacio. Yo lo que necesitaba era cerrar el capítulo, terminar lo que había empezado. Tenía muy claro que la conversación del miércoles no había sido suficiente. Ella no iba a desaparecer así sin más. No con lo cómoda que estaba instalada en esa doble vida. Así que decidí que lo siguiente sería sentarnos frente a frente y dejar todo pactado, con papeles, fechas y decisiones definitivas. Me había pasado toda la noche anterior pensando en eso, en lo fácil que había sido para ella seguir como si nada, y en lo difícil que estaba siendo para mí deshacer una vida que yo no fui quien rompió. Cuando volvió a casa era casi mediodía. Llevaba una bolsa con cosas del supermercado y una cara más pálida de lo normal. No dijo nada al entrar. Yo estaba en la cocina preparando algo simple para comer. Ella entró detrás, dejó la bolsa sobre la encimera y me miró como si no supiera por dónde empezar. Yo no le ofrecí ayuda, ni conversación. Solo esperé. Me preguntó si quería que habláramos. Le dije que sí, pero no ahora, sino por la tarde, y no en casa, sino en el bar de siempre, en la esquina de la calle. Me miró con esa expresión que se usa cuando uno quiere decir muchas cosas pero sabe que no va a servir de nada, y al final asintió. Durante las siguientes 4 horas casi no cruzamos palabra. Ella se encerró en la habitación.
Yo me quedé en el salón revisando documentos, organizando carpetas, escribiendo una lista de todo lo que necesitábamos dividir. A las 6 en punto llegamos al bar. Pedimos lo de siempre, pero no era lo de siempre. Nada lo era. Ella tenía las manos frías, las apoyaba sobre las piernas como si estuviera esperando una sentencia. Yo le hablé con calma, sin dar rodeos, sin hacer preguntas que ya no tenían importancia. Le dije que ya tenía cita con un abogado, que le iba a enviar los documentos para iniciar el proceso de separación, que necesitábamos decidir cómo íbamos a gestionar la venta del piso, las cuentas, los muebles, todo lo que habíamos comprado juntos. No lloró esta vez. No protestó. Me preguntó si era definitivo, si no quería esperar unos meses, intentarlo, pensarlo mejor. Le dije que ya lo había pensado demasiado, que llevaba semanas dándole vueltas, que le había dado la oportunidad de explicarse y que lo único que hizo fue justificar su decisión usando mis defectos como excusa. Le recordé que no me había pedido ayuda ni compañía antes de acostarse con Jorge, que no me había dicho que estaba infeliz, que simplemente había hecho lo que le dio la gana y que ahora le tocaba asumir las consecuencias. Ella me dijo que se sentía culpable, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que nunca pensó que iba a terminar haciendo algo así, pero que se había sentido sola, vacía, sin atención, sin deseo. Me repitió que lo nuestro se había vuelto rutina, que yo estaba ausente, que ella necesitaba sentir algo. Y yo no le discutí nada. No tenía sentido entrar en el debate de siempre. Le dije que su error no fue sentirse así, su error fue no decir nada y al mismo tiempo construir otra relación dentro de la nuestra. Su error fue no hablar y luego venir a casa como si nada. Su error fue pensar que yo nunca me daría cuenta. Ella bajó la mirada, jugó con el vaso, lo giró entre sus dedos como si eso le diera alguna excusa, y después me preguntó qué iba a pasar después. Le dije que eso dependía de ella. Que si quería una separación en paz, lo íbamos a hacer así, sin destruirnos, sin humillaciones. Pero si decidía resistirse, arrastrar el proceso, negarse a firmar, entonces iba a tener que afrontar las consecuencias de todo lo que ya estaba documentado, y que no estaba dispuesto a seguir protegiendo su imagen si ella no colaboraba. Le hablé de los videos, de los correos, de los registros de llamadas, del movimiento de la cuenta bancaria, de la grabación de su jefe entrando a casa. Le dije que todo eso estaba guardado y listo para ser usado si se necesitaba. No amenacé, no grité, no hice gestos. Solo lo dije con la claridad de quien ya no tiene miedo. Me preguntó si iba a enviar todo eso a su familia, a su madre, a sus hermanos. Le respondí que no. Que no me interesaba destruirla, que no quería ponerme en ese papel. Pero que si ella decidía hacerse la víctima o tratar de invertir la historia, entonces sí, entonces todo eso iba a circular. Le dije que esa decisión era suya. Ella se quedó en silencio unos minutos. Después me dijo que iba a firmar, que no quería alargar más las cosas, que entendía que lo había arruinado todo. Y no me lo dijo con drama. Me lo dijo con una resignación que, por primera vez, parecía sincera. Cuando salimos del bar no caminamos juntos. Ella fue por un lado, yo por otro. Esa noche durmió otra vez en el sofá. A la mañana siguiente, sin decir nada, empezó a vaciar el armario de sus cosas, metió ropa en 2 maletas, guardó algunos libros, una caja con fotos, 2 pares de zapatos, un neceser y una carpeta con papeles suyos. Lo hizo todo en silencio. Solo me preguntó si podía quedarse en el piso de su hermana unos días. Le dije que hiciera lo que quisiera. No me correspondía darle o negarle nada. Antes de irse, me dejó las llaves sobre la mesa y me miró una última vez sin decir nada. Yo no moví un músculo. Cuando la puerta se cerró, me senté en la cocina con un café que se quedó frío. No sentí alivio, ni felicidad, ni paz. Pero tampoco tristeza. Sentí que se había terminado. Que todo lo que tenía que pasar ya había pasado.
Y que ahora solo quedaba vivir lo que viniera después. Y eso, al menos, dependía solo de mí. Durante los días siguientes me dediqué a cerrar todos los asuntos pendientes, no solo los legales, sino también los que tenían que ver con lo cotidiano, con los rastros invisibles que Clara había dejado por la casa, con las costumbres que aún estaban instaladas en cada rincón aunque ya no estuviera, con los recuerdos que aparecían sin permiso en gestos tan pequeños como abrir un cajón, servirme un vaso de agua o dejar el mando del televisor sobre la mesa. No me detuve en ninguno de ellos, simplemente los reconocía, los aceptaba como parte del pasado reciente y seguía adelante con lo que había planeado. El proceso legal estaba ya en marcha, el abogado había redactado el borrador del acuerdo de separación y Clara lo recibió en su correo junto con los detalles del reparto de bienes, deudas y gastos comunes. No protestó. No pidió cambios. No hizo preguntas. Me respondió con un mensaje escueto que decía que lo firmaría en cuanto pudiera acercarse a la notaría. La rapidez con la que aceptó todo me confirmó que ella ya no quería pelear, que prefería desaparecer sin más complicaciones, y aunque parte de mí habría esperado alguna reacción más intensa, más humana, entendí que lo que estaba buscando era simplemente evitar cualquier otro daño, quizás por arrepentimiento, quizás por agotamiento, quizás porque ya tenía otras cosas en las que pensar y yo había dejado de ser parte de su presente. Una semana después de su salida, un mensajero dejó un sobre en mi buzón con las llaves del piso, un justificante del registro notarial con su firma y una nota escrita a mano en la que solo decía que esperaba que todo lo demás se resolviera sin enfrentamientos. La guardé en un cajón sin leerla 2 veces. No tenía sentido aferrarme a palabras que solo llegaban cuando ya no servían. Me reuní con el abogado al día siguiente y formalizamos la entrega del documento. Me explicó los próximos pasos y me dijo que, en unas semanas, todo estaría cerrado. Le agradecí su trabajo y salí de la oficina sin ninguna sensación especial. La etapa había terminado. No había ningún hito emocional que marcara el cierre, ningún momento cinematográfico. Solo hechos, papeles, firmas, notificaciones. Durante ese tiempo, mucha gente se fue enterando poco a poco. Algunos amigos comunes me escribieron mensajes intentando entender qué había pasado, si era verdad, si necesitaba hablar. Otros simplemente desaparecieron, quizás por no saber cómo posicionarse, quizás por lealtad mal entendida, quizás porque preferían no saber. No les culpo. A mí tampoco me habría gustado estar en su lugar. Con mis padres fui directo. Les conté todo de forma clara, sin omitir nada importante, sin dramatizar. Mi madre me escuchó en silencio. Mi padre asintió sin decir palabra. Al final solo dijeron que estaban ahí, que no hacía falta explicar más, que hiciera lo que sintiera correcto. Fue suficiente. No necesitaba comprensión. Solo respeto. Con mi entorno laboral no cambió nada. No perdí el ritmo, no falté ni un solo día, no mostré debilidad. Seguí como siempre. Nadie notó diferencia. Pero lo cierto es que por dentro todo se había recolocado. No me sentía roto ni herido. Me sentía vacío, en el mejor de los sentidos. Sin carga. Sin presión. Por primera vez en años, no tenía que fingir estar bien con alguien, no tenía que adivinar estados de ánimo ajenos ni sostener una convivencia forzada. Empecé a ocupar mi tiempo con cosas que antes dejaba de lado. Volví a leer como antes. Empecé a salir a caminar cada mañana. Organicé una escapada corta a Valencia, solo, sin planificar demasiado. Pasé 3 días allí sin hablar con casi nadie, comiendo solo, paseando por el centro, observando a la gente, durmiendo sin interrupciones. Volví a casa con una extraña sensación de limpieza, como si por fin hubiese tomado distancia real de todo lo que había ocurrido. No volví a saber nada de Jorge. No intentó contactarme. No apareció por mi barrio. Supongo que entendió que lo que había hecho tenía límites y que había tenido suerte de que yo decidiera no hacer nada más con la información que tenía.
Clara tampoco me llamó ni escribió, ni intentó recuperar el contacto, ni buscar un cierre emocional. Simplemente se desvaneció. Supe por un amigo en común que estaba viviendo con su hermana, que había pedido el traslado a otra clínica, que estaba yendo a terapia. No sentí nada al escucharlo. No odio. No lástima. Solo indiferencia. Había aprendido a no invertir energía en lo que ya no tenía vuelta. Un mes después de que firmáramos todo, una tarde de viernes, salí a caminar sin rumbo por mi barrio. Entré en una librería, hojeé unos títulos al azar, compré uno, salí sin pensarlo mucho. Me senté en un banco a leer las primeras páginas. A mi lado había una pareja discutiendo en voz baja, intentando disimular, pero se notaba que algo no iba bien. Ella estaba molesta. Él intentaba calmarla sin éxito. Me quedé escuchando un rato sin querer, hasta que se levantaron y se fueron sin mirarse. Me quedé pensando si alguna vez me había visto así desde fuera, si en algún momento alguien nos había visto a Clara y a mí siendo esa pareja que ya no conecta, que solo se soporta porque no se atreven a cortar. Me pregunté si habría servido de algo haber tenido esa imagen desde fuera, si me habría abierto los ojos antes, si habría cambiado algo. Probablemente no, uno solo ve lo que quiere ver hasta que ya no puede ignorarlo. Esa noche volví a casa y decidí guardar definitivamente todas las cosas que todavía quedaban de ella. Fotos, libros compartidos, ropa olvidada, pequeños objetos que solo tenían sentido para nosotros dos. Los metí en una caja, la sellé y la dejé en el trastero. No como gesto simbólico, sino porque ya no necesitaba ver nada de eso. Ya no ocupaban lugar en mi vida. Empecé a sentir que podía volver a tener conversaciones reales con la gente, no solo respuestas mecánicas. Que podía volver a reírme de cosas sin pensar en si ella estaría haciendo lo mismo en otro lugar con otra persona. Que podía mirar hacia adelante sin repasar todo lo que había salido mal. No quiero decir que estoy bien. Solo estoy. Pero ahora, al menos, estoy siendo yo. No una versión de mí que vive en modo automático para sostener algo que ya estaba roto. No alguien que espera a que la otra persona recapacite, cambie, se arrepienta. Ahora no espero nada de nadie. Y por raro que suene, eso es lo más parecido a la paz que he tenido en mucho tiempo. Vivir solo no me molesta. Hacer planes sin consultar no me incomoda. Acostarme sin explicaciones no me resulta extraño. Y eso, para mí, ya es suficiente. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como confié en Clara. No sé si quiero. No lo descarto, pero tampoco lo busco. Lo único que sé es que si eso pasa, no será desde la necesidad, será desde la elección. No voy a entregarle mi vida a nadie sin estar seguro de que esa persona está en el mismo punto. No vuelvo a regalar mi confianza sin condiciones. Porque aprender a perder sin arrastrarse también es parte de empezar de nuevo. Y yo, por fin, estoy empezando. Sin miedo. Sin prisa. Sin ella.